ido a la calle. Por ahí el paro anterior hubo un poco más de movimiento. Y esto ocurría dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires, con la gente que estaba intentando trabajar y los trabajadores que no tenían ningún tipo de servicio para poder llegar a sus puestos de trabajo. Veamos qué pasaba en el kilómetro 31,5 de la autopista Panamericana, con un corte total que aún se mantiene, incluso las colectoras también están cortadas por los trabajadores del EAR y también las Fuerzas Vivas y algunas agrupaciones de izquierda en ese lugar apoyando a los extrabajadores. El sindicalismo opositor lleva adelante hoy su cuarto paro nacional desde que Cristina Fernández de Kirchner es presidenta, con la adhesión casi total de los gremios del transporte público de pasajeros y el apoyo de agrupaciones de izquierda que participa con su tradicional esquema de cortes y piquetes en lugares estratégicos de las grandes ciudades. En Buenos Aires y alrededores, desde temprano, cientos de militantes y trabajadores cortaron Puente Porredón que conectó Avellaneda con la ciudad, y en este lugar, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, cortaron colectora y ambas manos de Panamericana, tanto en dirección a Capital Federal como a la provincia de Buenos Aires, a la altura de Henry Ford, donde también están diputados de izquierda y otros trabajadores de diferentes empresas. Este paro de 24 horas que genera graves inconvenientes en el tránsito. Es lógico y es fácil de deducir que ante esta situación el corte total de Panamericana en ambas manos es muy complicado, muy difícil poder circular en ambas direcciones y prácticamente imposible, más allá de que existía poco movimiento durante la madrugada. El corte de Panamericana a la altura de Henry Ford comenzó a las 5 de la mañana bajo un fuerte operativo policial que observaba desde las colectoras, que también ahora han sido cortadas por los trabajadores. Repetimos, en este paro de 24 horas que afecta al transporte público, también a la recolección de residuos y a las estaciones de servicios, como también el sistema bancario, los trabajadores de diferentes empresas y también de agrupaciones de izquierda cortaron en su totalidad lo que es Panamericana en dirección provincia y también capital. Una jornada complicada para el gobierno nacional en esto que fue, en definitiva, el cuarto paro que sufre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el paro es masivo en la fábrica de Kraft, de 2.400 trabajadores han tomado el paro en sus manos. Acá estamos en el corte con trabajadores de muchos sectores en lucha, independiente de la burocracia sindical, tomando este paro en nuestras manos, planteando no solamente que se termine el impuesto a las ganancias, que es una política que afecta directamente a los trabajadores, sino con un pliego de reclamo mucho más amplio. En nuestro caso, en la alimentación, estamos reclamando por paritaria ya, estamos reclamando contra el fin de la tercerización, la precarización laboral, contra los despidos y suspensiones. Por eso estamos acá en la puerta del EAR con los compañeros que siguen luchando después de muchos meses por su puesto de trabajo, y entendemos nosotros que esta medida no puede ser aislada. Hemos denunciado muchas veces en los paros anteriores que ha llamado Moyano que han sido medidas aisladas solamente a favor de los intereses políticos que tiene cada central sindical. Nosotros necesitamos un verdadero plan de lucha. En los sectores independientes venimos reuniéndonos en diferentes fábricas con los compañeros de Donel que están pidiendo la expropiación, compañeros que están ahora con la cooperativa pero ya tienen media sanción para que puedan ellos gestionar su fábrica. Es decir, cuando los patrones dejan a los trabajadores en la calle, los trabajadores nos organizamos por nuestro puesto de trabajo. Así lo hicieron los compañeros de LEA, así lo están haciendo los compañeros también de la gráfica Work Color del Parque Industrial de Pilar, que están acá presentes también, junto con compañeros docentes y distintos sectores que salimos a la lucha. Esto volvemos a plantear nosotros, no puede ser un paro aislado para terminar con la política del gobierno que afecta a los trabajadores, que es mentira que solamente el 10%, porque nadie puede creer en los índices del INDEC, que sabemos que son totalmente truchos. Los trabajadores en Kraft sufrimos más de la mitad el impuesto a las ganancias, y si llega a haber nuevas paritarias lo vamos a sufrir la totalidad, y esto es una política que tiene que salir del otro lado. El financiamiento del presupuesto nacional no puede salir de la fuerza de los trabajadores, de la fuerza de trabajo que nosotros vendemos día a día en nuestra fábrica. No puede salir el financiamiento de ahí, sino de la renta financiera y demás sectores que no pagan el impuesto. ¿Esto es un paro que tiene que ver con la cuarta categoría, con el impuesto a la ganancia, o tiene un tilde político? No, a ver, en primer lugar está este reclamo, ¿no? Que es muy extendido y que, digamos que todo trabajador que cobra 12.300 pesos de bolsillo, es decir, 15.000 brutos, le hacen el descuento. Y esto, como bien señalaba el compañero, en algunas categorías de trabajadores abarca la totalidad de los que están sindicalizados.
Y tengamos en cuenta que el costo de la canasta familiar es 12.000 pesos. En este caso, en este corte, se está levantando no solo este reclamo, sino también el planteo de que el mínimo sea llevado equivalente al costo de la canasta familiar, porque mientras esta está evaluada en 12.000 pesos, tenemos que la mitad de los trabajadores cobran 5.500 según los propios datos oficiales, que un 34,3 está en negro. Por eso el conjunto de los reclamos que levantan acá los compañeros del sindicalismo combativo, antiburocrático, que han hecho asambleas para resolver esta medida de fuerza, donde las bases se han expresado a favor de parar y de darle un carácter activo al paro, y en nuestro caso, como diputados del Frente de Izquierda, estamos acá apoyando esta medida, como lo hemos hecho con todas las luchas de los trabajadores y en este lugar tan emblemático como es la Puerta del Este. Me decían, este sistema estaba implementado cuando los aumentos eran de 2-3%, es decir, cuando no había inflación. Ahora, con inflación, que se habla de aumentos del 35-40%, este sistema ha quedado totalmente vetusto. ¿No habría que modificarlo desde el Congreso de la Nación? Bueno, hay un montón de proyectos que van en ese sentido. En el caso de lo que hemos presentado del Frente de Izquierda es la abolición del impuesto al salario, o sea, para que quienes paguen sean las grandes fortunas y los que están eximidos. Hoy los jueces, por ejemplo, no pagan esto y un trabajador le están descontando hasta 23, 24, 25.000 pesos al año. Esto es una barbaridad y por eso creo que no se sostiene lo que dicen Axel Kicillof y Aníbal Fernández durante estos días, porque hay mucha bronca en los trabajadores, en los que les descuentan todos los meses este impuesto y en los que ganan menos y ni siquiera llegan a fin de mes con lo que cobran. ¿Para ustedes es contundente la medida hoy? ¿Cómo califican en las primeras horas? Sí, yo creo que lo que se ha podido ver, la medida ha sido contundente, por lo cual se demuestra contraria al planteo del gobierno de Aníbal Fernández de que era un paro de una minoría. La gran mayoría de la clase trabajadora, por mucho más que el reclamo del impuesto al salario, está hoy paralizando el país, mostrando claramente que a pesar de estos dirigentes sindicales, los trabajadores tienen enormes reclamos y una bronca muy grande por la situación que se está atravesando. Así que yo creo que el gobierno va a tener que tomar nota del gran paro que hoy está haciendo la clase trabajadora y bueno, desde los sectores combativos nosotros estamos acompañando aquí a los trabajadores combativos, planteando una perspectiva independiente de estos dirigentes sindicales que apoyan a sectores que nada tienen que ver con los trabajadores, ¿no? Mauricio Macri, Massa, el mismo Scioli, nada tienen que ver con los trabajadores, sino que defienden intereses contrapuestos de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas. Por eso es muy importante la acción del sindicalismo combativo en todo el país. El gobierno hasta acá no ha demostrado mucho interés en cambio. Bueno, sí, el gobierno no muestra interés en cambio porque el impuesto al salario, justamente ellos dicen que va a ser para que este impuesto es para planes sociales, ¿no? Para la asignación universal por hijo, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que este impuesto con lo que se recaude es para pagar la deuda externa, para subsidiar a los grandes empresarios. Para eso le quitan y le roban el salario a un sector de los trabajadores en la Argentina. ¿Por qué no ponen un impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué no pagan los jueces impuestos en vez de pagar los trabajadores? Ese reclamo que hoy está teniendo toda la clase trabajadora en la Argentina. ¿La protesta va a continuar durante todo el día con el corte inclusive o no? Los trabajadores van a realizar una asamblea alrededor de las 10 de la mañana y bueno, tomarán la decisión de hasta qué hora se continúa, ¿no?